Bueno, el objetivo de este diplomado es empoderar a la clase trabajadora sobre sus derechos laborales y está dirigido a la clase más vulnerable del país, que son las trabajadoras y los trabajadores del sector maquila, agroindustria, mujeres trabajadoras en casa particular. ¿Cuáles son los objetivos principales dentro de lo que es este diplomado ya integrado a los participantes? Bueno, es la formación de promotores laborales que tengan la capacidad de reconciliar y promover entre trabajador y patrono un acuerdo mutuo en donde el trabajador sea el ganador, ¿verdad? O tenga las de ganar en el sentido de que le sean pagadas sus prestaciones y no las pierden. ¿A quiénes está dirigido este diplomado? A personas líderes, personas que tengan un conocimiento básico en derecho laboral, en pactos colectivos, en derecho internacional del trabajo y personas que estén interesadas en servir a su comunidad de manera gratuita e incondicional. Bueno, más que todo lo que se está tratando hoy es del tema de resolución de conflictos y negociación. Bueno, este diplomado va a tener una duración de aproximadamente 6 meses, es un módulo por mes, es un viernes y sábado al mes. Con respecto al diplomado en Antigua, pero se está llevando a cabo otros 2 diplomados, uno de capacitador de capacitadores en Chimaltenango, que luego va a tener una segunda fase, que es ya el diplomado en promotores laborales, que es el que hoy se está llevando a cabo, y el otro diplomado que también ya inició en Escuintla, en alianza con COSPE y algunas otras organizaciones civiles populares.